Lo primero que tuve que plantearme al empezar a escribir el libro es qué es lo que iba a tratar, porque efectivamente la persecución de los cristianos es un tema tan amplio como se quiera. Se puede uno referir estrictamente a lo que es la persecución con coste de sangre, que tiene que ver con atentados, que tiene que ver con persecución sangrienta, o se puede extender uno más en las distintas formas que la persecución de cristianos, que eso y no otra cosa es lo que es la cristianofobia, y decidí finalmente tratarlo en su perspectiva más amplia. Es decir, tanto aquella persecución que tiene efectivamente un coste de sangre, un coste doloroso para personas y para familias, hasta llegar a las versiones más tenues de la persecución religiosa y de la persecución cristiana, que son las que estamos viviendo en muchos países del mundo, no solo en aquellos donde la persecución de cristianos es más notoria y más sangrienta. Al tratar la persecución de cristianos, la cristianofobia, desde una perspectiva tan amplia, es necesario distinguir distintos tipos de persecución. Evidentemente tenemos una que yo doy en llamar propiamente la persecución. Esta es aquella que tiene un coste de sangre. Son atentados, son comunidades que viven en situaciones muy complicadas, muy perseguidas, que se tienen incluso que ocultar. Hay un segundo grado de persecución que doy en llamar el hostigamiento a una comunidad que está definida, que está caracterizada por ser cristiana. Y esto se da en muchos países del mundo. No tiene por qué haber un coste de sangre, no tiene por qué haber necesariamente un número de víctimas al terminar el año, pero son comunidades que viven en dificultades, que tienen una serie de limitaciones, que no pueden prosperar, que no pueden ejercer determinadas profesiones, que no pueden incluso casarse con personas de otra comunidad. Es decir, son comunidades definitivamente aisladas y discriminadas. Y luego hay un tercer tipo de cristianofobia, que es la que doy en llamar acoso. Y esta es la que se está produciendo más en Occidente, incluso en nuestros países, la que tenemos más cerca. Consiste en acosar a las comunidades cristianas, acosar a la ideología cristiana, ir arrinconándola, intentar reservarla a los espacios más privados sin que tenga manifestaciones públicas, y que da lugar a muchas leyes que definitivamente no solo son anticristianas, o no solo son contrarias a lo que sería una visión cristiana de la vida, sino que, por esa misma razón, son leyes que atentan contra la libertad religiosa, contra la libertad de educación, contra la libertad de expresión, contra la libertad de pensamiento, contra la libertad de opinión. La persecución de cristianos es diferente en cada país, en cada lugar y en cada momento, no solo ya de la historia, sino incluso en muy poquitos años la cosa puede variar. Curiosamente, yo diría que a medida que esa persecución es menos sangrienta, menos grave, si se acepta la expresión, está más orquestada. No sé si organizada, pero sí orquestada. Es decir, lo que estamos viviendo en Occidente, esa persecución sistemática de la manera de ver la vida por los cristianos, esa persecución, esos ataques contra la vida, contra la familia, que al fin y al cabo se identifican bastante con la manera cristiana de concebir la vida, eso sí lo veo bastante orquestado. Si hablamos de la persecución con un coste de sangre, de lo que son atentados, pues hombre, las organizaciones son evidentemente más reducidas. Hay grupos terroristas que efectivamente están organizados y que perpetran estos atentados. Estos grupos terroristas, según el país del que se trate, tienen más cobertura o tienen menos cobertura, tienen mejor acceso a los medios de financiación o lo tienen peor. Pues todos hemos oído hablar del Daesh, o ISIS, también llamado ISIS. Hemos oído hablar de Al-Qaeda, hemos oído hablar de Boko Haram en Nigeria. Son grupos confesionales islamistas, realmente, es decir, que utilizan el Islam en un determinado sentido. Tienen un grado de organización, evidentemente. Definitivamente no estamos hablando de una guerra, no estamos hablando de un conflicto, el famoso conflicto de civilizaciones del que nos hablaba Huntington. Estamos hablando de una comunidad que pone las nucas y otra comunidad que pone las balas, comunidad o colectivos más o menos reducidos, las balas o la persecución. No hay dos partes en conflicto. No conozco todavía una respuesta por parte del cristianismo como tal en ningún lugar del mundo. Es una persecución desigual, donde unos son los perseguidos y otros son los perseguidores.
Si por limpieza étnica o por masacre entendemos algo de tipo físico, no, la respuesta es claramente no. No es ni muchísimo menos el momento de la historia de la humanidad donde hay más víctimas de sangre que profesen la religión cristiana. Ha habido muchos momentos peores para los que profesaban la religión cristiana que el actual. Podemos hablar del holocausto armenio a principios del siglo XX, podemos hablar de la persecución de cristianos que se produjo en nuestro propio país en el año 1936 hasta el 39. Entonces, desde ese punto de vista, no podemos hablar ni de masacre ni de limpieza étnica. Si, por el contrario, de lo que se trata es de hablar de una persecución de la ideología, entre comillas, o del pensamiento cristiano, esto sí está bastante más extendido, ha llegado a Occidente y sí podemos decir que es de tipo sistemático y además lo estamos viendo crecer ante nuestros ojos, semana a semana y día a día. Es un proceso muy rápido que está atentando de una manera grave contra todo lo que es los principios de la civilización cristiana, entendidos desde este punto de vista como los principios de la civilización occidental, porque es el pensamiento cristiano el que ha creado nuestra civilización occidental, el que ha hecho baluarte de la defensa de las libertades, de la defensa de los derechos humanos, de la libertad individual, de los derechos individuales, de la responsabilidad individual. Todo esto son conceptos claramente imbricados en el cristianismo, que son los que han dado lugar finalmente a la sociedad occidental, democrática, el Estado de Derecho, de las libertades que conocemos al día de hoy. Absolutamente distinta, completamente distinta. Partiendo de lo que ya he dicho, que hay tres tipos de persecución, la persecución que se produce en Occidente sería una persecución del tercer tipo, de la menos sangrienta de todos, no por ello la menos eficaz, probablemente la más eficaz, la que está teniendo resultados más obvios y más visibles, pero la menos sangrienta, la menos dolorosa. Esa es la que se está produciendo en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, en los países que cabe identificar como del primer mundo. En cambio, en Oriente Medio, la persecución tiene, en Oriente Medio y en otros países del mundo, y africanos y asiáticos, la persecución adquiere más rasgos de hostigamiento y de persecución física, con un coste de sangre, con un coste vivencial muy notorio, que vuelvo a repetir, aunque ya me he referido a él, comunidades enteras que tienen cercenadas sus capacidades de progreso y de prosperidad, que no pueden casarse con determinadas personas, que no pueden ejercer determinadas profesiones, que no pueden alcanzar determinados niveles de vida o lo tienen mucho más difícil, y esto es lo que caracteriza a la persecución en países que no son los occidentales. Hay un silenciamiento de todo lo que es la persecución del cristianismo a todos los niveles, no solo ya al nivel de acoso, al nivel de acoso que estamos viviendo en Occidente contra todo lo que son los principios de la civilización cristiana y occidental, la responsabilidad individual, la libertad personal, la familia, etcétera, sino incluso hay un silenciamiento de las cosas importantes y graves que están ocurriendo en el mundo. Por poner solo un ejemplo, el día que se producía el atentado del Charlie Hebdo, con 11 víctimas, o 12 o 13 en Francia, que fue muy grave, y del que se hizo eco todos los medios de prensa mundiales, ese mismo día antes, día después, se estaba produciendo en Nigeria un atentado que supuso el exterminio de un pueblo completo nigeriano, que profesaban el cristianismo. 2.000 o 3.000 habitantes del pueblo fueron exterminados por un grupo terrorista llamado Boko Haram. De eso no se enteró nadie. Pero es que ha habido atentados muy graves que se han producido en el mundo, en Egipto, en Etiopía, en Somalia, en Pakistán, de los que no tenemos el menor conocimiento. Ha habido una señora, Asia Bibi, que ha sido condenada a muerte por una blasfemia contra el Islam que además no pronunció esa blasfemia. Ha estado encerrada en una cárcel maldita de Pakistán, esperando cada día que al día siguiente podía ser el de su ejecución durante 10 años. Hoy día vive liberada, ha sido sacada de Pakistán y vive en algún lugar de Canadá que es secreto, no se puede saber dónde vive esta señora porque enseguida habría alguien que atentaría contra su vida. Y esto, que es un caso muy importante,
ha pasado por el mundo de la prensa con absoluto silencio. Pero es que no es el único caso. En Pakistán hay decenas de personas pasando por el mismo cautiverio, del que no sabemos ni el nombre, del que no sabemos ni su existencia. Hay un silenciamiento premeditado de los atentados que se producen contra los cristianos en el mundo. Uno de los grandes procesos que se está produciendo en el mundo en estos momentos es la persecución sangrienta de cristianos en algunos lugares, en algunos países del mundo. Y esto es absolutamente desconocida, por lo tanto, no podemos tomar conciencia. Pero es que incluso, aun cuando fuera conocido, es verdad que es algo que parece que no le diéramos importancia. Damos importancia a otras cosas, a otras maneras de discriminación, a otras maneras de persecución, y sin embargo, cuando el perseguido es un cristiano, y no digamos si lo es estrictamente por su fe, hay efectivamente un silenciamiento, hay una ignorancia, hay un mirar hacia otro lado, que no puede ser sino orquestado por los grandes medios de comunicación que de una manera deliberada no están haciendo causa con este proceso que es realmente importante. Bueno, es necesario porque defender los principios del cristianismo es defender los principios de la civilización occidental, es defender los principios que tienen que ver con la libertad, con los derechos individuales, con la responsabilidad individual. Cada uno de estos tres conceptos y muchos otros, de la familia también, que damos por hechos y damos por sentados y nos da la impresión de que han estado ahí siempre y no puede ser de otra manera, tiene mucho que ver con la civilización cristiana. Ha sido precisamente el pensamiento cristiano el que les ha dado el lugar que tienen en la historia. Por lo tanto, defender el cristianismo hoy día es defender el mundo de la libertad, es defender el mundo de los derechos, la responsabilidad individual, la familia, la caridad, el amor mutuo. Todo esto son principios completamente imbricados en el pensamiento cristiano. En cuanto a la estrategia para hacer esto, yo creo que pasa más bien por el hecho de manifestarse personalmente como defensor de estas ideas estrictamente cristianas, importantemente cristianas, que ya he mencionado, libertad, derechos, responsabilidad individual, en los distintos ámbitos de la sociedad. Pero, insisto, por resumir, los cristianos tenemos mucho que hacer en la vida pública y lo podemos hacer desde muy amplios sectores, siempre que defendamos esos principios que son innatos a la ideología, al pensamiento cristiano. Bueno, efectivamente, expresarse, manifestarse, presentarse como católico, como cristiano, en estos momentos no está bien visto, es algo que está mal visto en definitiva. Se intenta reducir el ámbito de la religiosidad al ámbito doméstico y parece que no fuera presentable, y efectivamente hay personas que podrían hacer mejor profesión de su fe católica y de su fe cristiana que la que están haciendo. Es decir, hay una especie de barrera social que impide a las personas expresarse como cristianos, pero con solo defender lo que son los pilares del pensamiento cristiano, se estaría actuando como un buen cristiano en la vida pública. Con solo defender verdaderamente la libertad, los derechos humanos, la responsabilidad individual, la familia, la vida, con solo hacer una defensa apasionada de cada uno de estos principios, estaría uno comportando como un buen cristiano en la vida pública. Y evidentemente a todos aquellos que quieran dedicarse a la vida pública y quieran hacerlo desde una perspectiva católica, desde una perspectiva cristiana, no puedo sino animarles a hacerlo, y estoy absolutamente seguro de que le estarán haciendo un gran beneficio a la sociedad si expresan en la vida pública lo que son los pilares del pensamiento de la vida cristiana. Es difícil hablar de nombres propios en estos momentos, porque además vivimos tiempos en que la política está bastante degradada, está bastante deteriorada. Sería más fácil, a lo mejor, porque además los hechos ya están consumados, ya conocemos bien lo que son sus vidas y no pueden aparecer hechos nuevos que desvirtúen lo que es su trayectoria, referirse a políticos de otra generación, y los ha habido. Los políticos de la posguerra mundial son muchos de ellos, podemos hablar de muchos políticos que fueron muy consecuentes con su fe cristiana y que llevaron a cabo acciones, actividades y proyectos muy importantes. La Unión Europea, por ejemplo,
tendemos a olvidarlo esto, es producto de las elucubraciones y de los trabajos de 3 grandes cristianos, que fueron Konrad Adenauer, el alemán Konrad Adenauer, el francés Schumann y el italiano Alcide Di Gasperi, que por cierto está en estos momentos envuelto en un proceso de beatificación. Hasta ese nivel su grado de implicación religiosa y política. Es decir, si nos vamos a los políticos de finales del siglo XX, tenemos muchos referentes, por no hablar naturalmente de los referentes clásicos, ¿no? Es decir, una Madre Teresa de Calcuta, un San Juan Pablo II, un propio Benedicto XVI. Sí que no nos faltan referentes, pero a lo mejor es mucho mejor mirarlos en perspectiva y recurrir a aquellas personas ya retiradas cuya trayectoria política no la vamos a ver modificada en un próximo futuro por un hecho inesperado. Si quieres ver más contenidos de Alto y Claro TV, suscríbete a nuestro canal de YouTube.